Voy a compartir una palabra el día de hoy. He titulado Que el aliento de dragón no sea tu solución. Todos conocemos los dragones, ¿cierto? Ellos son reconocidos particularmente por su poder destructivo, ¿no? Cada vez que abren la boca lanzan fuego, ¿no? Nadie quiere encontrarse de frente con el aliento de un dragón, ¿cierto? Ni siquiera que así me desmaye y me quiera dar respiración boca a boca, no me gustaría que un dragón venga a darme respiración boca a boca. De pronto termino achicharrado. Hay personas precisamente que tienen ese aliento de dragón, que tienen una facilidad inclusive de achicharrar el ánimo de los demás o sus sueños. Y cuando dicen algo como que apagaron al otro, lo desanimaron, lo desalentaron. Piense en cómo el aliento de dragón le puede quitar el aliento a otros. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo tener un carácter que ayude a alentar a otros en la fe. Es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo recuerdo en una escena de una película, obviamente ficticia, ¿no? De muñecos animados, el dragón le dice al protagonista, déjeme y yo soluciono este problemita de un soplido. Y le estaba hablando de un personaje del que quieren deshacerse. Entonces, yo soluciono el problema de un soplido, con su aliento, con su mal aliento más bien. Creo que a veces nosotros tratamos de solucionar los problemas de un soplido de aliento de dragón. ¿Cómo evitar que el aliento de dragón sea nuestra solución? Que terminemos de pronto dañando a otros, desalentándolos. O cómo más bien nosotros como cristianos tener un aliento fresco, más bien un aliento del cielo que compartir con otros, con que animar a otros. La historia de Joseph nos ilustra el punto. Ahorita voy a decir quién es ese Joseph, por ahora los voy a dejar ahí en misterio. Resulta que encontré algo importante y es que Joseph, para poder dar aliento a otros, lo primero que tuvo que ser es ser cristiano. Entonces, lo primero que uno necesita como cristiano para alentar a otros es ser cristiano. Porque nadie da de lo que no tiene. Vamos a leer Mateo 12, 33 al 35. Dice la escritura, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué nos está diciendo la escritura? Pues que con qué alientos yo doy aliento a otros si yo mismo no estoy alentado. Si yo quiero alentar a otros, lo primero que necesito es tener el aliento de Dios en mi vida, ser un creyente, nacido de nuevo. De otra manera, muchas veces mi consejo o lo que yo comparto para tratar de alentar a otros pudiera más bien parecerse al vaho del güío. Ustedes conocen el güío, ¿no? En el Amazonas creo que es que se ve mucho. Es una serpiente grande, muy grande. Y cuando ella se encuentra con alguien de frente, bota ese vaho y lo que hace es paralizar a su víctima. Creo que cuando buscamos consejo en personas que no tienen a Cristo, ellos tratan de darnos aliento, pero su aliento lo que hace es muchas veces detenernos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque ellos mismos no tienen aliento. Hablan lo bueno siendo malos. No hablan con el Espíritu de Dios, no hablan con la palabra de Dios, no hablan de acuerdo a los principios de Dios. Y entonces lo que terminamos es deteniéndonos. Para ser un cristiano que alienta a otros, no solo hay que ser cristiano, también debemos aprender a morir a nuestro egoísmo personal. El nombre Joseph significa Dios me añada más. Y generalmente ese nombre como tal señala más bien a alguien inconforme con lo que tiene y que busca más de lo que le está permitido. El caso del Joseph del que voy a hablar, que lo tengo ahí en misterio todavía. El Joseph del que les voy a hablar pertenecía a una tribu a la que se le había prohibido tener heredad, la tribu de Leví. Pero este Joseph tenía heredad.
Esta quizás sea la razón por la que tampoco había servido al Señor en el ministerio, porque si él era levita debía estar ayudando en el templo, pero este Joseph al parecer se dedicó a la vida secular, no al ministerio. Era un ministro de Dios en potencia, pero estaba dedicado a las cosas seculares, porque era un Joseph. Quiere decir, Dios me añada más, yo no estoy contento con lo que tengo, quiero más. Sin embargo, cuando este Joseph nació de nuevo en Cristo, su perspectiva cambió y su egoísmo cambió y se convirtió en alguien desprendido y generoso y sobre todo agradecido. Y eso hizo que ganara el aprecio de los apóstoles, al punto que le dieron sobrenombre, le pusieron el apodo. Un apodo que sonaría diferente a ese quiero más y sonaría más bien como estoy dispuesto a dar todo de mí, aún mi propio aliento. Estoy dispuesto a alentar a otros con mi propia vida. Una persona para alentar a otros debe dejar de ser egoísta. Vamos a leer la historia de este Joseph. Hechos 4, 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora sí ya sabemos quién es ese Joseph. Le cambiaron el nombre a Bernabé, que tiene un significado diferente, hijo de consolación. Entonces ya no es yo quiero más, sino que ahora es un yo doy más. Porque alguien que consuela es alguien que está dando, no está solo esperando recibir. Pues ya sin su aliento de dragón, este hombre emana un verdadero aliento del cielo. Se hace un hombre generoso, desprendido, lo estamos viendo ahí. Tenía una heredad, ¿y qué hizo con la heredad? La vendió y la trajo para que se pudiera bendecir a la iglesia, la obra. Así que es importante, si nosotros queremos alentar a otros, animarles. ¿Quién alienta más a otros que alguien que es generoso? Los tacaños desaniman. Joseph se volvió alguien generoso por su conversión. Algo sucedió en su corazón. Mi esposa tiene un dicho particular, y es que lo último que se convierte en un cristiano es el bolsillo. Y parece triste pensar que los cristianos se convierten como por sectores, en cómodas cuotas de... Y realmente el creyente debiera experimentar una conversión total, absoluta, genuina, y no solo que se le conviertan unas áreas de su vida. Aquí vemos a un José que ahora se vuelve un hijo de consolación, y cómo está mostrando que es alguien dispuesto a animar. ¿Cómo anima a la iglesia? Vendiendo su heredad y dando, compartiendo, siendo generoso. Eso ayuda a animar a la iglesia. Bernabé traduce como hijo de consolación, alguien que consuela. ¿Quién es alguien que consuela? Alguien que tiene el Espíritu Consolador en su vida, tiene al Espíritu Santo, se le nota que lo tiene. Y no solo tiene el Espíritu Santo, obedece al Espíritu Santo, porque ¿a quién se le ocurre vender su casa y dársela a otros? Alguien que tiene una capacidad de obedecerle a Dios hasta ese punto, ¿cierto? Porque a veces uno tiene los 2000 del pan de mañana, y si Dios inquieta a compartir, por lo general no se hace, porque es que ¿qué hago mañana? Pero si el Espíritu Santo le dice algo, pues hágale. Entonces ahí está un hombre que alienta a otros. En tercer lugar, el cristiano que alienta a otros es alguien que es plenamente confiable. Podemos decir que el Espíritu Santo colocó un acto generoso de Bernabé al mismo nivel, que es curioso, en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Y entonces allí el problema no es que ellos no dieron, porque a veces se critica es que ellos no dieron. No, el problema no fue que ellos no dieron, el problema es que ellos prometieron algo y no lo cumplieron. Por eso no son personas confiables. ¿Y qué pasó con esas personas no confiables? Tuvieron que salir, porque dice que como mintieron al Espíritu Santo, se pusieron a prometer lo que no iban a cumplir, pues le mintieron al Espíritu Santo y murieron.
Lo que parece que sucedió con Ananías y Zafira fue simplemente que ellos vieron el acto de Bernabé de vender su casa y darla, y ellos dicen, no, pues si él lo hizo, pues venga, hagámoslo. Y entonces es como si ellos quisieran, como Kiko, el chavo sale con su carrito hecho de cajita de bocadillo y 4 tapas. Kiko dice, espere, y va y entra y sale con la super tractomula, último modelo. Es lo que parece que Ananías y Zafira intentaron hacer, impresionar a otros con su acto, pero no fueron sinceros. Entonces, alguien que va a dar aliento a otro necesita aprender a ser sincero y necesita ser confiable. ¿Hasta qué punto llegó Bernabé a ser confiable para los apóstoles? Que usted le pueda delegar algo. Hechos 11:29. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Quiere decir que Bernabé, como fue confiable, le dieron una ofrenda para llevar a una iglesia. ¿Por qué él pudo ir y encargarse de esos dineros allá en esa época? Simplemente porque era alguien confiable. Usted quiere alentar a otros, necesita ser confiable. En siguiente lugar, un cristiano que alienta a otros debe saber consolar. Recuerden que Bernabé significa ¿qué? Hijo de consolación, o hijo de exhortación, o hijo que da ánimo. Yo no sé si usted tiene hijos y de pronto sus hijos a veces lo desaniman, o hay hijos que animan a los papás, otros que los desaniman. Bernabé es un hijo de Dios, de los que da ánimo. 3 palabras, ¿cierto? Consolar, exhortar, animar. Por lo general suelen ser sinónimas y se traducen como uno que va al lado de otro. Eso significa alguien que consuela, uno que va al lado de otro. Pero su significado se amplía, en el griego, a alguien que anima o que da aliento, pero la imagen que se utiliza es de alguien, y quiero que piensen en esta imagen. Usted va por el campo, a veces cuando salimos al campo, y uno de hombre, por ejemplo, que tiene las piernas más largas, brinca el charco y pasa al otro lado. Y de pronto otro que viene detrás dice, no, yo no soy capaz. La imagen es que ese que brincó y pasó al otro lado le dice a usted, pase que usted puede, hágale que usted lo logra, salte que yo lo tengo. Eso significa consolar, alguien que anima, pero anima invitando a otro a pasar a otro nivel, a subir, a crecer, a avanzar. Un cristiano que alienta a otros sabe consolar, sabe animar o dar aliento. Bernabé es alguien que sabe dar aliento. ¿Cómo nos da la Biblia un ejemplo de cómo Bernabé dio aliento a otros? Primero, se provee de consuelo cuando perdonamos y restauramos legítimamente a otros. Usted no consuela a otro si usted no tiene una capacidad de perdonar. Resulta que Pablo se convierte al evangelio y Pablo dice, no, pues tengo que ir a buscar a los apóstoles a contarles todo ese asunto, pero dice que toda la iglesia se alejaba de él, se apartaba de él. ¿Por qué? Porque pues unos días antes me había matado al primo, me mató a la mamá, y entonces, ¿quién quería juntarse con Pablo? Nadie. ¿Por qué? Ellos no le creían que él era cristiano. Sí, ese se está haciendo para venir a terminar de matarnos a todos. Hay una sola persona que cree en la conversión de Pablo, Bernabé, y va y lo agarra y se lo trae. Alguien que consuela es alguien que tiene la capacidad de creer que los demás cambian. Hechos 9, 26 al 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Oiga, ¿qué hubiera sido de ese Pablo sin un Bernabé? Lo rechaza todo el mundo en la iglesia. ¿A qué hora se une con la iglesia? El trabajo de alguien que consuela tiene que ver con esa parte de restaurar. Ahora, quien tiene aliento de dragón acerca a las personas, las aleja. Quien provee de consuelo es alguien que invierte y cree en otros.
Pareciera lo mismo. En el ejemplo de Pablo estamos viendo que él tiene una capacidad de perdonar muy importante. Pero vemos que también Bernabé nos ilustra otro punto. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, todos conocemos mucho esa historia, por su carácter juvenil, infantil todavía, abandona al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Cuando lo quieren llevar al segundo, Pablo dice, no, yo con ese chino, no. Y entonces Bernabé dice, no, pues hagámosle caso a Pablo, que no quiere llevar al chino, pues no lo llevemos. No, Bernabé se enoja y se pega en una garrona allá con Pablo y dice, pues de malas, entonces yo me llevo el chino conmigo. Yo no lo voy a dejar así. Ahora, ¿qué sería de un Marcos, escritor de uno de los evangelios, sin un Bernabé? Mire que nos muestra mucho del corazón de Bernabé. ¿Cuál es el corazón de Bernabé? Alguien que perdona, alguien que restaura, pero es alguien que también cree en los demás cuando ve en ellos potencial. Seguramente si Bernabé no le ve un buen potencial a Marcos, pues ni le pierde tiempo, pero le vio potencial. Lo trae con él y él mismo se encarga de discipular. A costillas de haber perdido su trabajo misionero, de detener su trabajo misionero solo por invertirle a esa personita. La capacidad de invertir que tiene Bernabé aún en las personas para ayudarlas a levantar. Esa historia que les acabo de leer la encontramos en Hechos 15, 36 al 39. ¿Qué tan dispuesto estaba Bernabé a dar, no solo de sí mismo, a dar su tiempo, a dar su esfuerzo, su trabajo? Primera Corintios 9, 6 al 7, Pablo dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bernabé, a pesar de que pudieran haber dependido de las ofrendas de la iglesia, pues se dedicaron a trabajar. Y trabajaban y ministraban al mismo tiempo. Quiere decir, es una persona que tiene la capacidad de dar para invertir en el ministerio lo que tenga que hacer. Eso es alguien que consuela, alguien que anima, es alguien que está dispuesto a esforzarse más, a entregar más. Pero cuando uno ve a la gente que no se esfuerza, ¿qué tanto anima? Un hijo que no estudia, que no hace tareas, ¿anima al papá? Pero cuando el hijo es juicioso, es dedicado, pues el papá se anima. Entonces, tremendo, porque en la iglesia necesitamos muchos Bernabés que animen a otros. Ese es el aliento que no es el de dragón, ese es el aliento de Dios. Alguien que tiene el Espíritu de Dios es alguien que entrega. Quien provee consuelo brinda oportunidad a otros de avanzar aún más que él. Mire en qué nivel va Bernabé. Quien anima a otros logra hacer una escalera para que otros crezcan, ojalá avancen más. Ustedes recuerdan la frase de Cristo cuando les dice a los discípulos, ustedes harán cosas mayores en mi nombre. ¿Qué quiere Jesús que los discípulos hagan? Cosas mayores. Él no está diciendo, ay, no, que nadie me supere a mí. No. Qué bueno cuando la gente puede llegar a hacer cosas mayores y yo le sirvo para que se trepe y avance. Crezca si es necesario. ¿Saben qué? Eso significa que no tengo egoísmo en mi vida. Imagínense que Bernabé se va para Antioquía. No para Antioquia, para Antioquía. Estando allá, se da un avivamiento, porque como Bernabé está tan lleno del Espíritu Santo, se da un avivamiento en ese lugar. Él se entera que Pablo está en Tarso, ahí en una ciudad enseguidita. Él pudiera decir, no, yo soy el promotor del avivamiento, yo me quedo de líder de todo este movimiento. Yo soy el líder de todo este movimiento de avivamiento aquí, de todas las multitudes que estaban convirtiendo. No. ¿Sabe qué hizo Bernabé? Se fue y trajo a Pablo. Hay algo curioso, Pablo tenía mayores capacidades. ¿Qué terminó haciendo Bernabé? Cediéndole el liderazgo a Pablo. Y eso le sirvió a Pablo como entrenamiento para el ministerio. De hecho, después de eso fue que Pablo salió a hacer misiones. Después de eso fue que Dios, el Espíritu Santo, dijo, prepárenme a Pablo para lo que yo lo he llamado. ¿Dónde se entrenó? Se entrenó en el trabajo de otro, en el de Bernabé. Entonces, qué tremendo y qué importante es ver esa actitud de Bernabé. Él se ve como si fuera una escalera donde otros pueden ascender. Él no se está viendo como el que está en la cima, el líder y los demás abajo de él. No, él está mirando cómo ayuda a otros a crecer. Si usted quiere consolar, ayude a otros a crecer. Porque ese es el espíritu de consolación. Nos ayuda a crecer. Leemos esta historia en Hechos 11, 22 al 26. Dice, llegó
la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga, se ganaron el título de cristianos ahí. ¿Cuándo? Cuando trabajaron en equipo, cuando estuvieron dispuestos a compartir la carga, se ganaron el título de cristianos. Mientras que la gente con aliento de dragón, ¿qué? Suele tener dificultad para trabajar en equipo. No le brinda oportunidad a otros. No le interesa darle oportunidad a otros. Él solo piensa ascender a costillas de los demás, pero él no está ayudando a otros a crecer. Así que la persona con un verdadero espíritu de consuelo se gana el verdadero título de cristiano. Se provee de consuelo cuando consolar se convierte en conciliar. Bernabé era un conciliador. Nadie consuela más que alguien que puede pararse en la mitad en medio de una dificultad, en medio de un problema y trata de ayudar las dos partes. Algunos judíos cristianos se metieron dentro de la iglesia y estaban tratando de obligar a los griegos a que se circuncidaran para que se salvaran. O sea, ellos les decían, si no se circuncidan, ustedes no se salvan. Tenían ahí un conflicto con estos judíos que eran cristianos, pero estaban tratando de judaizar al pueblo. Se determinó que Pablo y Bernabé viajaran hasta Jerusalén para que arreglaran ese asuntico ahí, para que se pusieran de acuerdo, porque no se habían podido poner de acuerdo. Hechos 15, 1 al 2. Dice la escritura, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y sabe que hay un detalle interesante cuando ellos van a Jerusalén, y es que se nombra primero a Bernabé y luego a Pablo. Y eso ya nos está diciendo algo importante, que quién fue el que lideró ese concilio o esa conciliación. Bernabé. Eso lo vemos en Hechos 15, 12. Dice, y oyeron a Bernabé y a Pablo. O sea que ¿quién habló primero? Bernabé es alguien que está dispuesto a hablar primero. Bernabé es alguien que está dispuesto a ayudar a conciliar. Hechos 15, 25 al 26. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ponen a Bernabé primero, algo curioso aquí. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Bernabé, alguien que está dispuesto a poner su vida, no solo por el evangelio, sino también ¿para qué? Para conciliar, para prevenir. Bernabé, sin embargo, fue un conciliador con argumentos de peso, no fue que, ay, venga, pónganse de acuerdo, no, él tenía razones porque les dice que hubo un concilio, es que se gastaron varios días hablando del asunto hasta que llegaron a un acuerdo, ¿no? No se trata solo de que, ay, venga, desen pesitos, ¿cierto? Concíliense, no, tiene argumentos, razones, eso es importante. Finalmente, quien provee consuelo ha sabido caerse y levantarse. ¿Qué quiere decir? Generalmente nadie consuela mejor que alguien que dice, mire, sabe que yo ya lo viví. Venga, le cuento cómo salí de ahí. Nadie consuela mejor a otro que alguien que dice, sabes, te entiendo. Ese sabe consolar a otros, porque ha vivido, ha tenido experiencias, pero no se ha quedado caído, se ha levantado. Antes de este concilio que les acabo de mencionar, ahí en Hechos 15, parece que Pedro había ido a Antioquía. No sé cuántos años antes, pero había ido a Antioquía y Pedro estaba todo hipócrita con el asunto de la religión. Entonces él se juntaba con los judíos, pero con los griegos no. Y llegó al punto de que contaminó a Bernabé. Y entonces Bernabé también se puso todo de que, ay, yo no me junto con esa chusma, más bien me junto con solo judíos, con los líderes, con los duros. ¿Sí? A mí no me gusta juntarme con las ovejitas, solo con los líderes, con los duros. Y Pablo les pega un vaciadón
Gálatas 2:13. Y les dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, ahí hay un Bernabé que pues como que llegó un momento de debilidad y como que le costó, como que quería volver a ser grande, ¿no? Y juntarse con los grandes. Ya no me junto con los chiquitos, no, solo con los duros. Y Pablo le pegó su repelón. Pero ¿qué encontramos? Que después, ¿quién fue el que promovió el concilio para favorecer a los griegos? Bernabé. ¿Qué vemos ahí? Un hombre que supo caerse, pero también supo levantarse, que estuvo dispuesto a cambiar, a rectificar su condición. La gente con aliento de dragón por lo general suele escupir fuego por la boca cuando alguien le llama la atención. ¿Sí? Entonces imagine cuando Pablo le llamó la atención a Bernabé, ¿qué diría Bernabé? Pues con ese carácter de hijo de consolación, seguramente dijo, venga Pablo, usted tiene como razón con ese asunto, ¿cierto? Seguramente, y eso fue lo que dice que después discutieron ellos mismos con otros judíos hipócritas allá, y por eso se fueron para Jerusalén. Aquí vemos a alguien que sabe razonar si está haciendo las cosas mal o las está haciendo bien y ponerse de acuerdo. Quiero concluir el tema. Creo que la vida de Bernabé, aquí me quedé solo un brochazo, pudiera leerles 20 pasajes más, diferentes situaciones de Bernabé, pero creo que se resalta aquí el carácter de consuelo, ese carácter de dar ánimo, ese carácter de venga, siga adelante Pablo, siga adelante Marcos, siga adelante iglesia, no se vare, no nos quedemos estancados, avancemos, ¿cierto? Es lo que vemos en Bernabé. Me llama la atención algo importante y hay un punto más a favor de Bernabé y parece, dicen los estudiosos, que la persona que escribió el libro de Hebreos fue Bernabé. Dentro de las listas de los posibles escritores de Hebreos fue Bernabé. Sabe que yo, bueno, pues yo no estoy diciendo que sea así, solamente voy a pensar que con lo que acabé de ver, me parecería que sí, porque el libro de Hebreos va a buscar animar a los creyentes que están siendo perseguidos, que los están matando en el Coliseo Romano. El libro de Hebreos es para animar a la gente a la fe. Si yo pienso en el carácter de Bernabé, pues Bernabé tenía todo lo que se necesitaba para escribir esa carta a los hebreos, esa epístola, perdón, a los hebreos. ¿Por qué? Primero, él sabe del sacerdocio. Él conoce el sacerdocio porque él es un levita. Él tiene que conocer todo lo que significa ser un levita. Así que él conoce todo lo que funciona en el templo. ¿Y de qué habla Hebreos? Habla del sacerdocio y cómo cambió ese sacerdocio levítico al de Cristo. Bernabé conoce ese asunto. Finalmente, si yo leo un texto, Hebreos 10, 24 al 25, creo que pudiera pensar que esas palabras las pudo escribir Bernabé sin que nadie le dijera, no, estás equivocado. ¿Qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice la escritura? Considerémonos para estimularnos, animarnos, exhortarnos, consolarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quién pudiera hablar más de dar ánimo que Bernabé? Le dio ánimo a los discípulos al punto de que ellos dijeron, cambiémosle el nombre a este muchacho, ya que ya no se llame José, que se llame Bernabé. Le dio ánimo a Pablo, le dio ánimo a Marcos, le dio ánimo a la iglesia, le dio ánimo a los griegos. Y él nos está diciendo hoy, si fuera él el escritor de los hebreos, estimúlense al amor y a las buenas obras. Y en ese sentido, no dejar de congregarnos significa no dejar de animarnos unos a otros. No se trata de venir a unas cuatro paredes de un salón. Congregarse significa ¿qué? Animarnos unos a otros, estimularnos unos a otros. La verdadera persona llena del Espíritu Santo, más que hablar de él, pues desde ese punto de vista lo manifiesta con su vida, con su carácter. ¿Cómo era Bernabé? Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa su nombre? Hijo de consolación. Pudiéramos decir hijo del consolador, ¿no es cierto? Tiene el Espíritu Consolador en su vida. Le pregunto, ¿usted tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuánto aliento de Dios da a otros? ¿O cuánto aliento de dragón da a otros? Cabe la misma pregunta. ¿Anima usted a otros? ¿Alienta usted a otros? ¿Fortalece? ¿Perdona fácil?
ayuda a restaurar. Ese es el punto de nuestra enseñanza hoy. Que nuestra solución no sea el aliento de dragón. Que no actuemos como hijos del mundo. Actuemos como hijos de consolación. Hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo.